El sol era un fuego brillante en el cielo caribeño. Golpeaba sin piedad la interminable extensión de agua turquesa. Era el 3 de septiembre de 2025. Una brisa suave movía las palmeras en costas distantes e invisibles. Los turistas en los cruceros probablemente veían esto como otro día perfecto en el paraíso. Seguramente estaban bebiendo cócteles coloridos y escuchando música calipso, completamente ajenos a la oscuridad que acechaba cerca. Allí, lejos de los resorts y las playas de arena, el mar guardaba un secreto peligroso. Un secreto oculto a plena vista, escondido dentro del casco oxidado de un solitario barco de carga. El barco, llamado La, surcaba un camino solitario entre las olas, y su verdadero propósito era una plaga venenosa sobre el hermoso paisaje. Esta nave no transportaba mercancía comercial como bananas o textiles. Era una fortaleza flotante para una organización criminal poderosa. Bajo sus cubiertas, llevaba una carga de inmenso valor y peligro, toneladas de cocaína, un vasto arsenal de armas de grado militar y algo aún más valioso, vidas humanas. El barco era un microcosmos de un submundo brutal, un mundo que operaba justo debajo de la superficie del nuestro. Se movía con determinación sombría. Su tripulación era una colección de criminales endurecidos que no respondían a ninguna ley, salvo la de sus amos despiadados. La comunidad internacional había estado observando, esperando, y ahora el tiempo de espera había terminado. El día perfecto en el paraíso estaba a punto de romperse por el estruendo de la guerra moderna. La parecía insignificante desde lejos. Su pintura estaba descascarada. Manchas de óxido corrían por sus costados como lágrimas secas. Se veía como 1000 otros barcos olvidados que surcan las rutas marítimas del mundo. Ese anonimato era su mayor defensa. ¿Quién miraría 2 veces una vista tan común? Pero agencias de inteligencia de varias naciones habían estado armando un complejo rompecabezas. Habían seguido susurros e interceptado comunicaciones. Habían rastreado transacciones financieras que llevaban a ninguna parte y a todas partes. Todos los hilos finalmente conducían a este único, aparentemente insignificante barco, revelándolo como el cuartel general móvil y centro logístico de uno de los cárteles más temidos del hemisferio occidental. El secreto se había descubierto y la respuesta ya estaba en marcha. Desde lo alto, en el silencio y frío vacío del espacio cercano, un satélite vigilaba cada movimiento del barco. Sus potentes lentes podían leer el nombre en el casco y contar a los hombres en la cubierta. Más cerca del agua, drones indetectables deslizaban sobre las olas, sus sensores recopilando datos sobre firmas de calor y frecuencias de radio. El mundo veía un mar en calma. Los militares veían un campo de batalla. La operación para neutralizar esta amenaza ya tenía nombre: Operación Lanza de Neptuno. Un nombre que prometía un golpe rápido y decisivo, dirigido al corazón mismo del monstruo. La calma antes de la tormenta estaba por terminar, y el destino de todos a bordo de La se decidiría en cuestión de horas. El imperio criminal detrás de La era conocido como el cártel Tren de Aragua. El nombre sonaba casi a la moda, como una marca de diseñador. Eso era deliberado. El cártel cultivaba una imagen de modernidad y sofisticación, usando redes sociales y propaganda llamativa para reclutar a jóvenes hombres y mujeres desilusionados. Presentaban una vida de riqueza, poder y emoción. Pero detrás de esa fachada brillante había una realidad de brutalidad inimaginable. Tren de Aragua no era una marca, era una plaga. Había surgido de las cenizas de cárteles más antiguos y tradicionales, aprendiendo de sus errores y adoptando métodos nuevos y más crueles. Eran una mezcla de corporación multinacional y escuadrón de la muerte medieval, obsesionados con el lucro y el control. La influencia de Tren de Aragua se extendía como un cáncer. No solo traficaban con drogas, estaban involucrados en trata de personas, contrabando de armas, minería ilegal y extorsión.
Sus tentáculos llegaban desde las selvas de Sudamérica hasta las calles de las capitales europeas. Corrompían políticos, infiltraban fuerzas policiales y aterrorizaban comunidades enteras. Cruzarse en su camino era invitar a una muerte rápida y pública. Su sello era la violencia, tanto estratégica como teatral. Usaban el miedo como su moneda principal, sabiendo que un solo acto horrendo podía asegurar la obediencia de miles. El líder del cártel, una figura en las sombras conocida solo como el diseñador, orquestaba esta campaña de terror desde un lugar desconocido, y sus órdenes se cumplían sin cuestionamientos. El poder del cártel se construía sobre una base de sangre y miseria. Habían convertido vastas regiones en feudos personales, donde su palabra era la ley y el gobierno era impotente. En esas zonas, ellos eran la policía, los jueces y los verdugos. Ofrecían una forma retorcida de estabilidad, pero era la estabilidad de un patio de prisión. Las poblaciones locales vivían en un estado constante de miedo, obligadas a pagar dinero de protección o arriesgarse a que sus negocios fueran incendiados o sus familiares desaparecieran. El ascenso de Tren de Aragua representaba una evolución peligrosa en el crimen organizado. Eran más tecnológicos, más globales y más despiadados que sus predecesores. Eran una amenaza directa para la estabilidad de las naciones. Por eso la era mucho más que un simple barco de drogas. Era el buque insignia de esta nueva clase de narcoterrorista. Representaba la ambición y la capacidad operativa del cártel. El barco les permitía mover grandes cantidades de bienes ilícitos y personal por el mundo, evitando rutas terrestres cada vez más vigiladas. Era un territorio soberano del crimen, una fortaleza móvil que proyectaba el poder del cártel mucho más allá de sus tierras tradicionales. Permitir que Tren de Aragua operara una nave así con total impunidad no era una opción. Era un desafío a la ley y la seguridad internacional que no podía ser ignorado. La sombra que proyectaban era larga y ya era hora de que el mundo respondiera. La era más que un objetivo, era un activo estratégico de enorme importancia. Para el cártel Tren de Aragua era un cambio de juego. El barco les permitía inundar continentes con narcóticos a una escala sin precedentes, eludiendo controles fronterizos e inspecciones aduaneras. Las ganancias de un solo viaje exitoso podían financiar sus operaciones durante un año, pagando armas, sobornos y sicarios. El barco de carga también servía como un arsenal móvil. La inteligencia sugería que transportaba no solo cocaína, sino también un envío de rifles de alto poder, lanzagranadas y posiblemente hasta misiles tierra-aire. Estas armas no eran solo para los propios sicarios del cártel, estaban destinadas a otros grupos criminales y terroristas, desestabilizando regiones frágiles en todo el mundo. El riesgo de no actuar era catastrófico. Si el barco llegaba a su destino, las consecuencias serían terribles. La entrada de drogas alimentaría la adicción y la violencia en ciudades a miles de kilómetros de distancia. Las armas empoderarían a otros grupos violentos, escalando conflictos y debilitando gobiernos. El éxito del viaje envalentonaría a Tren de Aragua, demostrando que podían operar a escala global con total impunidad. Sería un mensaje para el mundo de que las aguas internacionales eran tierra de nadie y que ni siquiera las naciones más poderosas podían detenerlos. El barco era una bomba de tiempo y la comunidad internacional estaba en una carrera contra el reloj para desactivarla antes de que explotara. Además, la operación era una prueba crítica para la cooperación internacional contra el crimen transnacional. Tren de Aragua no era solo el problema de un país, su red abarcaba continentes y sus víctimas eran de todas las nacionalidades. La misión para interceptarla era, por eso, un esfuerzo conjunto, liderado por Estados Unidos pero apoyado por inteligencia del Reino Unido, Colombia y varias naciones del Caribe. El fracaso sería un golpe fuerte para estas alianzas, sembraría dudas y desconfianza, dificultando la cooperación futura. El éxito, en cambio, demostraría el poder de un frente unido contra las fuerzas del crimen organizado. Probaría que ningún cártel,
por poderoso que fuera, estaba fuera del alcance de la ley. El tablero estratégico estaba listo. El cártel había hecho una jugada audaz, empujando a su reina, profundamente en territorio contestado. Apostaban a que el mundo sería demasiado lento, demasiado dividido o demasiado tímido para responder. Sin embargo, la coalición internacional preparaba su contraataque. Era una apuesta de alto riesgo. Un asalto fallido podría resultar en un incidente diplomático, la pérdida de vidas inocentes o la fuga de la valiosa carga. Pero la recompensa potencial era demasiado grande para ignorarla. Sacar la reina del cártel del tablero no ganaría la guerra, pero sería un golpe devastador, paralizando su logística, sus finanzas y su prestigio. El tiempo para deliberar había terminado. Las piezas estaban en su lugar para el ataque. La preparación para la operación Lanza de Neptuno fue, meticulosa y rápida. En los días previos, una fuerza militar formidable se había reunido en el sur del Caribe, moviéndose bajo un manto de secreto. La punta de la lanza era un equipo de Navy SEALs de Estados Unidos, la élite de la élite. Eran hombres entrenados para operar en cualquier entorno, bajo cualquier condición. Eran maestros del sigilo, el combate cercano y las operaciones marítimas. Para ellos, asaltar un barco en alta mar era una competencia fundamental, una habilidad perfeccionada con incontables horas de entrenamiento agotador. Fueron transportados a bordo de embarcaciones de combate sigilosas y de bajo perfil, diseñadas para acercarse al objetivo sin ser detectadas, con motores que apenas susurraban sobre el sonido de las olas. Apoyando a los SEALs había una red de tecnología avanzada. Drones de vigilancia de gran altitud proporcionaban una visión constante y en tiempo real del objetivo, sus cámaras atravesando la oscuridad de la noche y el resplandor del sol. A menor altura, un escuadrón de drones MQ-9 Reaper patrullaba, invisibles e inaudibles para los vigías del cartel. Estos no eran solo para vigilancia. Estaban armados con municiones guiadas de precisión, listos para asestar un golpe devastador de apertura. Toda la operación se coordinaba desde un destructor de la Marina de Estados Unidos, el USS Carson, que acechaba más allá del horizonte. Era un centro de mando flotante, su sala de operaciones un hervidero de actividad, con pantallas mostrando datos tácticos de cada recurso en el campo. El plan de ataque estaba dividido en dos fases distintas. La primera fase estaba diseñada como un asalto de impacto y asombro desde el aire. Los Reaper atacarían objetivos clave en el Estrella Perdida con precisión quirúrgica. Los objetivos principales eran eliminar las posiciones de armas pesadas del cartel, que la inteligencia había identificado en la cubierta del barco. También atacarían el sistema de comunicaciones para aislar la nave del mundo exterior y evitar cualquier llamado de auxilio o el hundimiento del buque. Finalmente, los ataques golpearían el puente de mando, buscando neutralizar el control del barco y crear caos y confusión entre la tripulación justo antes del asalto. El objetivo era decapitar a la serpiente antes de que pudiera morder. La segunda fase era el asalto físico. Inmediatamente después de los ataques de los drones, mientras los combatientes del cartel aún estaban aturdidos por las explosiones, los SEALs abordarían la nave. Se acercarían desde varias direcciones en sus lanchas rápidas, usando ganchos y escaleras para subir a bordo. Su misión era moverse rápido y con decisión, asegurando la nave sección por sección. Tenían que neutralizar a todas las fuerzas hostiles restantes, asegurar la carga ilícita como evidencia, y lo más importante, localizar y rescatar a los civiles cautivos a bordo. Cada SEAL había memorizado el plano del barco. Conocían cada pasillo, cada camarote, cada posible escondite. Eran una fuerza de violencia disciplinada, lista para ser desatada. Oculto en lo más profundo de las asfixiantes entrañas de la bodega de la Estrella Perdida, estaba el secreto más oscuro de todos. Allí abajo, lejos del calor del sol caribeño, 42 civiles estaban cautivos. Eran hombres, mujeres e incluso algunos niños, de diferentes países y diferentes caminos de la vida.
Algunos eran migrantes que habían pagado a traficantes de personas para buscar una vida nueva, solo para ser traicionados y vendidos al cartel. Otros simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, secuestrados de sus pueblos o casas para ser utilizados como mano de obra forzada. Eran la carga humana, sus vidas consideradas desechables por sus captores. Su existencia era una pesadilla viviente, un descenso al infierno del que parecía no haber escape. Sus condiciones eran infrahumanas. Estaban hacinados en un contenedor oscuro y sin ventilación, el aire cargado del hedor a sudor, miedo y desesperación. Recibían apenas suficiente comida y agua para sobrevivir. Sus comidas consistían en pan duro y agua turbia. La enfermedad era común. Los débiles no recibían atención médica, se les dejaba sufrir y en algunos casos morir. Los guardias del cartel, endurecidos por su propio mundo violento, trataban a los cautivos con una mezcla de desprecio y crueldad casual. Las palizas eran frecuentes, usadas para imponer disciplina o simplemente por diversión macabra. Los cautivos vivían en un estado de terror constante, sin saber nunca qué les traería la siguiente hora. El impacto psicológico era tan severo como la privación física. La esperanza era un bien escaso en la oscuridad de la bodega. Los días y noches interminables se fundían, marcados solo por las raciones miserables y el cambio de guardias. Les habían quitado sus nombres, sus identidades, su humanidad. Eran tratados como carga, como propiedad. Para el cartel, eran una fuente de ingresos potencial, para ser vendidos como esclavos o por rescate. Para los cautivos, cada crujido del casco del barco, cada grito desde la cubierta, era una nueva fuente de terror. Su presencia en el barco añadía una terrible complicación a la inminente operación militar. Los SEALs no solo luchaban contra un cartel fuertemente armado, estaban realizando una misión de rescate de rehenes en las condiciones más peligrosas imaginables. El riesgo de que los cautivos quedaran atrapados en el fuego cruzado era alto. El cartel incluso podría usarlos como escudos humanos, en un último acto desesperado de barbarie. Los planificadores de la Operación Lanza de Neptuno lo sabían. Las vidas de estas 42 personas inocentes pesaban en cada decisión. Su rescate no era solo un objetivo secundario, era el centro moral de toda la misión. Liberarlos era la verdadera medida de la victoria. Mientras el atardecer caía sobre el Caribe, comenzó la primera fase del asalto. Desde su posición elevada, los operadores de los drones Reaper tenían una vista privilegiada de la estrella perdida. Habían estado siguiendo los movimientos de los guardias del cartel durante horas, observando sus rutinas y la ubicación de sus posiciones defensivas. Trendy Ragua no se había confiado. Se habían preparado para un ataque. Ametralladoras pesadas estaban montadas en posiciones fortificadas cerca de la proa y la popa. Vigías con binoculares de alta potencia escaneaban el horizonte. Esperaban una amenaza que viniera del mar, de una banda rival o de una patrullera de la Guardia Costera. Nunca pensaron en mirar hacia arriba. El ataque llegó desde el cielo silencioso y vacío. El primer misil impactó sin advertencia alguna. Era un Hellfire, un arma que viaja más rápido que el sonido. La explosión fue devastadora. Golpeó el nido de ametralladoras de proa, vaporizando la posición y a los hombres que la ocupaban en un destello de fuego y metralla. Antes de que el eco de la primera explosión se desvaneciera, un segundo misil impactó la popa, neutralizando la otra arma pesada. Un tercer y cuarto misil golpearon casi al mismo tiempo. Uno destruyó la antena principal de comunicaciones del barco, cortando instantáneamente la nave del mundo exterior. El otro impactó el puente de mando, destrozando las ventanas y convirtiendo el centro de mando en un amasijo de metal retorcido y electrónica destruida. El efecto sobre los miembros del cartel fue de total conmoción y pánico. Un momento, navegaban en un mar tranquilo. Al siguiente, su mundo estallaba en llamas. No tenían idea de dónde venía el ataque. No había helicópteros enemigos en el cielo, ni buques de guerra en el horizonte.
Parecía que el cielo mismo se había abierto para lanzar destrucción. Los hombres gritaban y corrían en busca de refugio, pero no había refugio posible. Los ataques eran demasiado rápidos, demasiado precisos. Los drones continuaron su labor, eliminando objetivos de oportunidad de manera metódica. Un grupo de combatientes que se reunía en la cubierta fue dispersado por otra explosión. Una lancha patrullera que se preparaba para ser lanzada fue hecha añicos. El ataque de los drones fue más que un asalto físico. Fue también psicológico. Estaba diseñado para quebrar la moral y la voluntad de luchar del enemigo. En menos de 2 minutos, las defensas pesadas del cartel habían desaparecido. Su liderazgo estaba en el caos. Su capacidad de comunicarse o pedir refuerzos, destruida. Estaban aislados, ciegos y bajo ataque de un enemigo invisible. La confianza y arrogancia de los combatientes de Tren di Ragua se evaporó, reemplazada por un miedo crudo y primitivo. La fortaleza flotante había sido vulnerada. La primera fase había sido un éxito total. El barco estaba ahora incapacitado y vulnerable, listo para la llegada de los SEALs. El escenario estaba listo para el acto final. Mientras el humo de los ataques de los drones aún flotaba en el cielo crepuscular, comenzó la segunda fase. 4 lanchas negras de casco rígido, sus motores ahora rugiendo, se acercaron al herido Estrella Perdida desde todos los ángulos. Se movían con increíble velocidad, cortando las olas como tiburones acercándose a su presa. Los pocos combatientes del cartel que quedaban en la cubierta estaban demasiado desorientados para montar una defensa efectiva. Algunos disparos automáticos se perdieron en el agua, pero eran disparos ciegos y desesperados. En cuestión de segundos, ganchos de escalada volaron y se engancharon en las barandillas del barco. Los SEALs treparon por las escaleras, sus movimientos fluidos y precisos, prueba de un entrenamiento interminable. Eran como fantasmas emergiendo del mar. La lucha por el barco fue brutal, pero breve. Los SEALs avanzaron con eficiencia letal, despejando las cubiertas y descendiendo luego a los laberínticos pasillos del interior. Se movían en equipos de 4, cubriéndose unos a otros, comunicándose con señales de mano y comandos de radio breves. Los combatientes del cartel, armados con fusiles y pistolas, intentaron resistir. Eran asesinos despiadados, pero no eran soldados. No tenían ninguna oportunidad frente a la disciplina y el entrenamiento superior de los SEALs. Los tiroteos fueron intensos, los espacios cerrados del barco amplificando el estruendo de los disparos hasta hacerlo ensordecedor. Pero el resultado nunca estuvo en duda. 1 a 1, los focos de resistencia fueron eliminados. El barco fue asegurado en menos de 20 minutos. El momento más crítico llegó cuando los SEALs irrumpieron en la bodega de carga. Encontraron a los 42 cautivos acurrucados en la oscuridad, aterrados por los sonidos de la batalla sobre sus cabezas. Los SEALs se identificaron rápidamente, su profesionalismo calmado en marcado contraste con la brutalidad de los guardias del cartel. Proporcionaron agua y atención médica a quienes lo necesitaban de inmediato. Su presencia, una luz de esperanza en la oscuridad asfixiante. El alivio en los rostros de los cautivos era abrumador. Por primera vez en semanas, o incluso meses, estaban a salvo. Eran libres. Cuando el sol empezó a salir, bañando el Caribe en una luz dorada, los cautivos fueron escoltados cuidadosamente a la cubierta, parpadeando, ante el brillo desconocido de un nuevo día. El éxito de la Operación Lanza de Neptuno fue una victoria significativa, pero fue solo una batalla en una guerra larga y difícil. La magnitud de la incautación, toneladas de cocaína, un arsenal de armas de grado militar y el rescate de 42 almas, fue un golpe masivo para Tren di Ragua. Demostró que ninguna organización criminal es intocable, sin importar lo remotas o bien defendidas que parezcan sus operaciones. Esta victoria envía un mensaje poderoso a los carteles de todo el mundo. El alcance de la ley internacional es largo y la determinación para combatir el crimen organizado es fuerte. Es un recordatorio de que,
En la lucha constante contra las fuerzas de la oscuridad, la acción coordinada y decisiva puede llevar luz a los lugares más oscuros, incluso en medio de un mar vasto y solitario.